Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a abordar un tema que hemos tratado tangencialmente en muchos de los programas de Pedazos de Historia, que es el proceso de la creación de las contemporáneas repúblicas de Hispanoamérica. La independencia de Hispanoamérica, la secesión respecto a la monarquía hispánica, ¿cuál sería el término apropiado a utilizar? Será algo de lo que vamos a hablar durante este episodio. Y lo vamos a hacer a partir de la publicación de este libro que tengo en mis manos, La implosión de las monarquías española y portuguesa y el nacimiento de los nuevos estados-nación iberoamericanos, de Tomás Pérez Bejo y Manuel Andreu Gálvez. Tenemos la suerte de contar con nosotros en el estudio con Tomás Pérez Bejo. Manuel no ha podido, por cuestiones de la organización de la entrevista, casi conseguimos tener también a Manuel con nosotros, pero digo, al menos tenemos la fortuna de tener aquí a Tomás. Tomás, bienvenido a Pedazos de Historia. Muchas gracias. Tomás es doctor en Historia, es profesor en el Instituto de Antropología e Historia de México, es de estos españoles que un día se fue a América y se quedó, y gracias a eso han ganado los americanos a un buen profesor de historia, y en España, cuando Tomás nos visita, tenemos el placer de contar con él. Bueno, este libro es una recopilación de una serie de artículos. Es cierto que Manuel y tú hacéis la introducción, pero luego habéis apelado a una serie de especialistas para recorrer tanto las vicisitudes en la España de comienzos del 19, el Portugal de comienzos del 19 y luego los diferentes territorios hispanoamericanos. Entonces, tenemos a México, tenemos la Nueva Granada, Colombia y sus vecinos, tenemos el Perú, tenemos Argentina. Ya les adelanto algo, que es uno de los reproches que tengo para él. No está Centroamérica. Ya me contará por qué no está Centroamérica. Entonces, ¿era necesario hacer un libro sobre el proceso de las independencias con el punto de vista que planteáis aquí? Yo creo que no solo era necesario, sino que era imprescindible. Es decir, el libro en realidad, visto así, uno puede pensar que además está planteado como el final de este ciclo independentista que se acaba aproximadamente en 1824 con la batalla de Ayacucho. Bueno, después estaría esa parte final que sería la independencia de Cuba y la integración, no se sabe, no sé qué palabra utilizar, de Puerto Rico en Estados Unidos. Como todos ustedes saben, Puerto Rico no, ni está integrado ni está desintegrado, no es una cosa un poco rara desde el punto de vista jurídico. Pero en realidad el libro lo que plantea es, a partir de lo que consideramos que fue una auténtica revolución historiográfica con motivo de los centenarios bicentenarios de las independencias, es esto que nos deja a los historiadores cara al futuro. Y eso es un libro en ese sentido con una voluntad de síntesis, pero una voluntad de síntesis como base de estudio, y Manuel y yo planificamos el libro, queríamos un poco plantear toda una serie de cuestiones, pero consideramos que era mejor, era un espacio demasiado amplio para tratarlo y que necesitábamos recurrir a especialistas de las distintas partes del mundo. Ese es el motivo de que sea un libro colectivo, y un libro colectivo es un libro complicado siempre, porque uno planea una serie de ideas que tiene que desarrollar y después los autores a los que se encarga responden a esas ideas o no responden a esas ideas. Sin embargo, quiero adelantar que de manera general los autores han respondido y han entendido perfectamente el sentido de nuestro libro. Bueno, y mi reproche de que no esté Centroamérica, ¿por qué? Pues mira, no está Centroamérica por un motivo relativamente sencillo. El título del libro es La implosión de la monarquía católica, la monarquía católica y la monarquía portuguesa, las dos portuguesas ibéricas, y después si quieres, después hablamos sobre eso, de por qué las dos monarquías. Y entonces lo que nos planteábamos era tomar como punto de partida los virreinatos existentes en el momento de la fractura imperial, y a partir de ahí ver cómo esos virreinatos evolucionaban o no evolucionaban, porque se dan todos los casos, hacia la creación de nuevos estados-nación. Y en ese sentido, Centroamérica debería de haber sido incluido en el caso de la Nueva España, ¿no? Es decir, o sea, a partir de la desintegración de la Nueva España. Lo que ocurre es que, bueno, no sé si sabes esto, pero la historiografía mexicana tiende a ser bastante autorreferencial. Ajá. Y la persona que le encargamos el asunto de la Nueva España
nos dijo, bueno, yo es que pues, la verdad es que de Centroamérica no sé nada, entonces no me voy a referir al caso de Centroamérica y ese es el motivo. En principio sí que estaba previsto que se tratase el caso de Centroamérica dentro de la evolución del virreinato de la Nueva España, pero el motivo fue que nos encontramos con que era difícil, cosa que no se lo achaco. La persona que se ocupa es Marco Antonio Landavazo, que es un excelente historiador, además de amigo, pero la verdad es que Centroamérica tiene ese problema y es que está ahí como una especie de tierra de nadie porque hay una obvia, no creo que descubra nadie esto, eh, mm, pulsión por parte de los historiadores mexicanos al establecer una continuidad entre la Nueva España y el México independiente, pero únicamente lo que formó parte del México independiente. Por cierto, no deja de ser una cosa, y por eso también en un primer momento la idea era incluir a Centroamérica. Quiero recordar a los que nos estén viendo que la declaración de independencia no de la nación mexicana, sino del primer imperio mexicano, incluía la antigua Capitanía General de Guatemala como parte de ese imperio mexicano. Sí, porque al final cuando Centroamérica digamos, empieza a constituirse las repúblicas centroamericanas, lo hacen separándose del imperio mexicano. Los hacen separándose del imperio mexicano. Esa es una cosa muy interesante, que por cierto también está detrás del libro, que es que a veces nos olvidamos que una parte importante de los países que declararon su independencia en ese periodo del que estamos hablando, un poco más, no se separaron de la monarquía española, sino que se separaron de otros estados que habían nacido del momento de las independencias. Es el caso, obviamente, de Centroamérica, pero es el caso de la Nueva Granada, en la cual Ecuador y Venezuela se separan de la República de Colombia, es el caso de Uruguay, etcétera. Es decir, o sea que es un caso relativamente común, digamos. Pero fíjate que es un caso relativamente común y sin embargo no está claro en la mente de todos. Esa idea de, bueno, algo ocurre allá en los años 20 del siglo XIX, donde empiezan a aparecer un montón de países que se separan de la monarquía hispánica. Y es algo que los autores en varias ocasiones insisten de, incluso en alguno de los trabajos que hay dedicados a México, ni siquiera sabemos por qué celebramos esta fecha en concreto, a lo mejor no es la más oportuna para conmemorar absolutamente No, nada, pero podemos hablar de ella. pero ha habido que buscar un día para hacer alguna celebración. Bueno, si hay algo que caracteriza a Tomás en sus trabajos es que es muy preciso con la semántica. Y aquí, aunque junto a Manuel, en esencia, lo que escriben es la primera parte, la introducción, donde explican por qué van a hacer este trabajo, en todos los libros que he tenido ocasión de leer de Tomás, tiene esa precisión semántica que me parece fundamental. Y claro, puede parecer anodino, pero el primer elemento que os toca definir es nación. Y entonces, enfrentémonos a algo tan resbaloso y donde puede ser utilizado con tanta carga ideológica en nuestro mundo contemporáneo como el de nación. Mira, uno de los puntos de partida del libro es algo que creo que en estos momentos está bastante aceptado por la historiografía, es que las naciones no fueron la causa de las guerras de la independencia, sino su consecuencia. Y por eso, hablando de semántica, ese título que suena casi a física, que es la implosión de las monarquías. La implosión de las monarquías, ¿por qué? Porque la idea es que lo que hay es una crisis imperial y como resultado de esa crisis imperial en el contexto histórico en el que se producen, nacen las naciones como sujetos políticos. Y aquí quiero hacer una aclaración porque siempre es una discusión que sobre todo a los que no somos historiadores siempre está continua. Pero ¿había naciones antes? No sé, claro que había naciones antes. Sí, claro que había naciones antes. No solo es que hubiese naciones antes, había decenas de naciones antes. Decenas de naciones antes. De hecho, el término nación, que viene del latín, natio nationis, nacido de, es un término que empieza a ser utilizado en el latín del Bajo Imperio a partir del siglo III o IV. Lo que ocurre es que estas naciones carecen de cualquier tipo de densidad política y menos de su capacidad de legitimar el ejercicio del poder. Voy a poner un ejemplo, voy a hablar mucho de México, pero no es, bueno, llevo 30 años viviendo en México, entonces casi es espero que me perdone. Te perdonamos, porque también me perdonan que yo siempre que hablo Hispanoamérica lo de Guatemala, o sea que claro, estás perdonado. Entonces es... No, pero a veces es que, además es que hay una cierta voluntad imperialista por parte de México. Parece que lo que pasó en México es más importante que lo pasó en el resto, y no, simplemente lo utilizo como ejemplo. Si nosotros nos situamos en la Ciudad de México de finales del siglo XVIII, veamos en la Ciudad de México de finales del siglo XVIII, y no estamos hablando de una ciudad cualquiera, estamos hablando de posiblemente la capital económica de la monarquía en ese momento. Eso que yo en algún momento he hablado de ella como una submetrópoli imperial.
teníamos decenas de naciones. De naciones blancas e indias. Blancas, había dos fundamentalmente, que eran la nación de los vizcaínos y la nación de los montañeses, que tienen además, controlan la vida económica del virreinato de la Nueva España, y que son dos naciones de antiguo régimen en la cual aparecen adscritos los individuos. Lo definen muy bien algunas de las cofradías generadas por estas naciones, que son los naturales y originarios del señorío de Vizcaya, en el caso de la nación de los vizcaínos, y los naturales y originarias de las montañas de Burgos, en el caso de las montañeses. Y son naciones, se definen como naciones, y crean capillas y crean estatutos como naciones. Ahora, ninguna de ellas tiene ninguna voluntad de ejercer la soberanía política. Y a su vez tenemos las decenas de naciones indígenas que están definidas fundamentalmente por el idioma, es decir, todo idioma distinto, la nación de los otomíes, la nación de los náhuatl, la nación bla, 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 todas las naciones que queramos. Pero todas ellas tienen esa peculiaridad. ¿Cuál es la diferencia? Y además en ese momento, y también me interesa mucho aclararlo, nación y patria son dos conceptos que no son sinónimos. Incluso en algunos aspectos se podría decir que son contradictorios. Es decir, y la política pasa por la patria, no pasa por la nación. ¿Qué es lo que ocurre a partir de las revoluciones de finales del siglo XVIII y de principios del siglo XIX? Que la legitimidad del poder, que se había basado en algo que todos los historiadores conocemos y que vemos continuamente, que es que fulano de tal era rey por la gracia de Dios. Es decir, la legitimidad era una legitimidad de tipo dinástico religioso. Es decir, uno tenía derecho a gobernar una comunidad determinada porque era descendiente legítimo del rey anterior. Eso, en el proceso de desacralización que se produce a partir de la Revolución Francesa, empieza a ser imposible, y en ese momento es cuando la nación se convierte en el sujeto político que no había sido. Esto con respecto al libro y a ese problema que tú planteas ahí, tiene que ver un asunto absolutamente claro, es decir, en el momento en que se produce la crisis imperial, los nuevos sujetos políticos que van apareciendo, las nuevas soberanías políticas que van apareciendo, necesitan construirse naciones. Esto nos lleva a una cosa que me parece importante. En las guerras de independencia no lucharon mexicanos contra españoles. Lucharon novohispanos contra novohispanos, básicamente. Pero una vez que se declara la soberanía política, es decir, que se declara ese primer imperio mexicano, hay que construir una nación. Y esa nación es la que se va a construir y es la que además con un éxito indudable en toda América Latina, perdón, no solo en el caso de México. Como me dices que tú tienes una cierta preferencia por el caso centroamericano es un caso fascinante. Es decir, un territorio que en un primer momento aparece integrado dentro de ese imperio mexicano, acaban construyendo media docena de naciones, cada una con una fuerte conciencia de ser nación. Es decir, o sea, se construye una nación hasta en El Salvador. O sea, como decía Sarmiento, el líder político argentino del siglo XIX, lo que pasó en Centroamérica es que cada rancho construyó una nación. ¿Y es así? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Es curioso porque lo que estás comentando de no es una guerra de mexicanos contra españoles, es uno de los últimos capítulos donde el autor incluso va enumerando eventos militares en los que explica quién comanda las tropas, donde a lo mejor puede haber uno o dos generales que han venido a la península ibérica, pero el resto de oficiales son, ya no es que sean criollos, es que incluso son indígenas del lugar, y va dando listados. Es uno de esos capítulos que uno se lee y dice, parecía evidente que la mayor parte de los que combatieron, en efecto, eran naturales de América, algunos descendientes de los que llegaron de Europa, muchos descendientes de los que ya estaban en América, y claro, reducir todo eso a ese combate entre supuestos peninsulares que han llegado contra los que estaban allí, pues no se ajusta a lo que históricamente sabemos que pasó. Mira, no sé si tenemos tiempo. Voy a contar dos ejemplos porque me parece que es que los historiadores trabajamos con datos y me parece que ese es un asunto importante. En la primera década del siglo XIX, justo antes del inicio de las guerras de independencia, en la Ciudad de México hay un virrey, Venegas, que manda hacer un padrón de la ciudad, que es un padrón muy curioso porque no es lo habitual, pero este padrón le pide a los individuos que viven en la ciudad que incluyan el lugar de nacimiento. Debo hacer una aclaración aquí. La Ciudad de México debía de ser, sin duda, el lugar en el que más peninsulares, y utilizo el término peninsulares y la verdad es que no me gusta este término, es decir, porque el término con el que ellos se identificaban a sí mismos eran
españoles europeos. Y lo mismo que los españoles americanos se identificaban como españoles americanos y no como criollos. Es una parte, una gran construcción de la historiografía del siglo XIX. Bueno, digo que, retomo el hilo de mi argumento, en esa Ciudad de México, en ese momento era, sin ninguna duda, la ciudad más rica de toda América, posiblemente la ciudad más rica de toda América y de toda la monarquía, incluido Madrid. Ajá. Y por lo tanto, nosotros sabemos que todo emigrante que se va a otro lugar se va a aquellos lugares donde son ricos. Por lo tanto, yo no tengo ninguna duda, no tenemos datos precisos, pero me parece que suponer que era donde más europeos había, donde más españoles europeos había, es una afirmación que se mantiene. Ese censo da un resultado absolutamente espectacular. El número de españoles europeos, es decir, nacidos en el otro lado del Atlántico, no llega al 2% de la población de la Ciudad de México. Con lo cual, suponer que ese 2% mantuvo una sangrienta guerra civil de 10 años contra el 98% de la población, pues la verdad es que es absurdo. Y por otro lado, además, tenemos los informes de algunos generales realistas que dicen que es que los españoles europeos no quieren saber nada de la guerra. Es decir, Calleja habla de la indiferencia de los españoles europeos frente a la guerra. Pero voy a poner otro ejemplo que me parece muy llamativo, porque además es un poco más tardío. Todos sabemos, o casi todo el que ha tenido una cierta preocupación por la historia, que la última gran batalla de la monarquía en América es la batalla de Ayacucho. La batalla de Ayacucho significó el final de la monarquía. La batalla de Ayacucho es una batalla curiosa porque primero no es una batalla en la cual lucharon los ejércitos españoles y los ejércitos peruanos. Es una batalla en que luchó el ejército real del Perú contra un ejército formado fundamentalmente por neogranadinos, rioplatenses, chilenos, etcétera, etcétera. Es decir, cuando los peruanos celebran la batalla de Ayacucho como la batalla que zanjó su independencia, es una cosa curiosa porque realmente los peruanos estaban del lado del ejército real del Perú. Pero una de las ventajas, lo he repetido muchas veces, pero lo vuelvo a decir, de la monarquía católica para los historiadores, es que era una monarquía muy burocrática, eso que yo llamo, en el caso de la Nueva España, la burocracia azteco-borgoñona, ¿no? Es decir, entonces es una burocracia que tenía todo. Y por lo tanto, sabemos quiénes eran los soldados del ejército real del Perú que combatieron en la batalla de Ayacucho, la última gran batalla de la monarquía. El ejército real del Perú estaba formado aproximadamente por unos 9.600 hombres, más o menos 9.600 y algo, y de los cuales, nacidos en la península ibérica, desde los tambores de las compañías hasta el general del ejército, no llegaban a 500. No llegaban a 500. Solo para que nos hagamos una idea de lo que esto significa, los voluntarios de Castro, originarios de la pequeña isla de Chiloé, perdida en el fin del mundo, porque Chiloé está perdido en el fin del mundo, para aquellos que no lo conozcan, es un sitio maravilloso para ir, pero está al final, donde se acaba el mundo, literalmente, la isla de Chiloé. Los voluntarios de Castro eran 499, es decir, una perdida y remota isla del sur de Chile aportó más soldados al ejército del rey en Ayacucho que todos los reinos y señoríos europeos de la monarquía. Y lo que es más sorprendente, y me parece también interesante, además estos 499 voluntarios derrotados en Ayacucho se volvieron a Chiloé y siguieron luchando por la monarquía. Y todavía, si alguien va algún día a Chiloé y se encuentra con que hay una manifestación de protesta por aguas, tierras, encontrará que los chilotas siguen utilizando una bandera que todos los que nos escuchan supongo que conocen, que es la blanca con la cruz de San Andrés, que es la bandera de la monarquía, porque a mí eso me encanta, porque no sé en el caso de Guatemala, pero los niños en México, cuando les ponen una ilustración de las luchas de independencia, el ejército del rey aparece enarbolando la bandera española, ¿no? Y dices, bueno, y Cortés también aparece enarbolando la bandera española, ¿no? Sí, el pabellón de la Marina de Carlos III. Claro, sí. Entonces, la rojigualda. En efecto, tal como dices, esas cantidades son necesarias, pero quiero volver a una de las preguntas previas para también explicar algo que me parece fundamental en el momento de entender la independencia de América, que es la parte portuguesa. Porque, en efecto, es algo que no habitualmente tenemos en la cabeza
cuando nos enfrentamos a este proceso de secesión que se provocó en la América hispana. Y hablamos de América hispana tanto la de habla española como la de habla portuguesa. Sobre todo porque hay un par de cuestiones que era muy llamativo. Es algo que yo conocía y cuando me lo estaba yendo estaba pensando, pues yo esto lo sabía de sobra. Y sin embargo, cuando te lo vuelves a encontrar dices, pues es verdad. La primera es que, bueno, la independencia de Brasil surge a partir del desplazamiento de la monarquía portuguesa por la invasión de Portugal por parte de las tropas napoleónicas apoyadas por los españoles. Los reyes se marchan a Brasil y entonces la instalación de la corte allí es la que va generando un nuevo sentimiento en Brasil que termina por ir a la independencia. Pero es que en el momento que ese Brasil se separa de Portugal, Brasil tiene una conciencia imperialista de lo más interesante y no solamente es capaz de apagar las posibles revueltas que le están surgiendo en su territorio, sino que se lanza frontera adelante a ver si se come algo de lo que en principio está buscando su independencia, como el caso del Uruguay. Y luego hay un segundo punto relativo a la esclavitud. Pues claro, si tenemos un elemento, una etiqueta distintiva de estos procesos de independencia son liberales. Entonces todos son liberales. En el libro es muy interesante y una larguísima reflexión sobre qué significa ser liberal, liberal progresista, liberal conservador, hasta qué punto sí, no, arriba, abajo. Pero lo más llamativo está en que los muy liberales brasileños son tremendamente favorables a la esclavitud, que es un fenómeno que van a mantener todavía medio siglo después de la independencia. Entonces, esa aparente contradicción entre hemos llevado a cabo este proceso de independencia porque estamos apelando a la libertad del individuo, no sé cuántas cosas más, pero en el caso de Brasil, no solamente no respeto a los otros países que están independizando, voy a ver si los conquisto, sino que además mantengo la esclavitud, que es un modelo que no se aleja mucho de lo que ha ocurrido en Estados Unidos. O sea, tampoco es que sean tan raros los brasileños. A ver, la pregunta que planteas tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes. Hay una primera que es, ¿por qué incluir el caso portugués? ¿Por qué incluir el caso O portugués? sea, es curioso porque la pregunta es por qué incluir el caso portugués, pero después de leerme el libro me he dicho a mí mismo, ¿cómo es posible que no lo hayamos incluido antes? El libro en ese caso ha cumplido absolutamente sus objetivos. Yo creo que lo de incluir el caso portugués o brasileiro portugués o luso brasileiro, como queramos llamarlos, eh, tiene algunas explicaciones como muy obvias. Es decir, estamos ante los dos primeros imperios globales de la historia de la humanidad. Cuando digo imperios globales me refiero a que tanto el caso de la monarquía portuguesa como el de la monarquía hispánica o monarquía católica son dos imperios que desde el siglo XVI tienen intereses en todas las partes del mundo. Y eso no se había dado nunca antes. Después, además, hay ese proceso que a veces también nos olvidamos, y es que esos dos imperios durante un tiempo fueron un solo imperio. O sea, durante casi 100 años fueron un solo imperio. Y fueron un buen imperio y además con una participación interesante de las élites portuguesas. Yo siempre recuerdo esa frase de Camões que me parece absolutamente maravillosa, que hablando de Os Lusíadas, es decir, descubrimiento del mundo, dice castellanos y portugueses porque españoles somos todos. Castellanos o portugueses porque españoles somos todos. Efectivamente, todos eran parte de la antigua Hispania romana, ¿no? Entonces, pero además es que esos dos imperios, y esa sería la segunda parte de por qué utilizarlos, desaparecen a la vez, se desintegran a la vez. Después tienen experiencias posteriores, ya como naciones imperiales, tanto el caso portugués como español, pero como monarquías imperiales desaparecen a la vez y por un mismo motivo, que es la invasión de las tropas napoleónicas a la península ibérica. Pero además hay un último aspecto que me parece enormemente interesante, y es que a los historiadores a veces siempre nos vemos tentados, no sé a ti, pero desde luego a mí me pasa, decir, ¿qué hubiese pasado si? ¿Qué hubiese pasado si? ¿No? Es decir, estamos ahí mirando documentos, etcétera, y dice, bueno, ¿y qué hubiese pasado si este individuo hubiese tomado otra decisión? Y claro, una de las preguntas obvias en el caso español es, ¿y qué hubiese pasado si los reyes se hubiesen trasladado a América? Que hubiesen trasladado a América, que estuvo a punto de pasar, es decir, o sea, los reyes cuando se produce el motín de Aranjuez están camino de América, algunas ciudades americanas, entre ellos el Cabildo de la Ciudad de México, les dice, oigan, esta es su tierra, entonces vénganse aquí. Y hay una propuesta absolutamente espléndida de Jovellanos, que a mí me parece uno de los personajes más fascinantes del final del siglo XVIII, principios del siglo XIX español, que Jovellanos en un momento determinado escribe, dice, bueno, hay que trasladar España está perdida, hay que trasladar España a América. ¿Y cómo trasladamos España a América? Pues él dice, hay que llevar los archivos, las obras de arte, los funcionarios, la monarquía, etcétera, etcétera. Y en este caso es que sí que tenemos que hubiese pasado, sí.
Y lo que hubiese pasado, sí, es que en el caso brasileiro, la monarquía portuguesa se traslada, hay una transición, digamos, natural, porque no hay una pérdida de legitimidad. El rey está en Brasil. Yo creo que, diciendo una especie de butad histórica, podríamos decir que es Portugal quien se independiza de Brasil y no Brasil de Portugal. Y entonces tiene una consecuencia inmediata, y es que durante todo el siglo XIX, Brasil es una sociedad enormemente estable y que además no se fractura territorialmente. Frente a la casi balcanización del mundo hispánico, Brasil no solo no se fractura, sino que, como tú decías antes, no solo es que intenta comer, es que se come. Quiero decir, hoy nosotros vemos las fronteras de Brasil y parece que es que Brasil está asomado a los Andes, pero desde luego los límites entre la monarquía hispánica y la monarquía portuguesa no son los actuales límites, los ultramar brasileños. Y queda el último asunto, el de la esclavitud, que además, por cierto, en la presentación que hicimos en el libro ayer, alguien llamó la atención sobre esto, sobre el elemento de liberación que tuvo las revoluciones de independencia, entre otras con la abolición de la esclavitud. Y ahí creo que hay que tener mucho cuidado con respecto a este asunto de la abolición de la esclavitud. Uno, porque yo creo que no debemos olvidarnos que las sociedades americanas, hispanoamericanas o iberoamericanas, son sociedades con esclavos, pero no sociedades esclavistas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay esclavos, y hay un enorme número de esclavos, pero su economía no es de base esclavista. Es decir, cuando uno visita las minas del Bajío Novohispano, entonces los guías le cuentan, porque aquí trabajaban decenas de esclavos. Es mentira, los trabajadores de las minas eran trabajadores libres. Había más esclavos en el servicio doméstico de la Ciudad de México que en los trabajos de las minas. Sin embargo, ahí se producen dos fenómenos. No es verdad que en el momento de las independencias se aboliese la esclavitud en todos los países americanos. Siguió habiendo esclavitud en muchos países americanos hasta entrada a la segunda mitad del siglo XIX, en el caso de Colombia, por ejemplo. Pero sobre todo hay un proceso que es que a partir de ese momento se construyen sociedades esclavistas en América, y estas sí son sociedades esclavistas. Había habido un ejemplo anterior, que era el caso de Haití. Haití era una sociedad esclavista, con una economía basada casi exclusivamente en el trabajo de las grandes plantaciones de esclavos. Pero a partir de las independencias, Brasil se convierte en una economía esclavista, Cuba se convierte en una economía esclavista, y Estados Unidos sigue siendo una economía esclavista, los estados del sur de los Estados Unidos. Yo ahí siempre me gusta mucho llamar la atención sobre un dato. Es que llegaron más esclavos a Cuba en el siglo XIX que a toda la América española en todo el resto, en los 3 siglos anteriores. Sí, yo el caso de la esclavitud, a medida que leyendo el libro y cuando entré a este capítulo de Brasil, tal como tú estás diciendo, es que son sociedades que se volvieron esclavistas. Y claro, si tomas el modelo de Estados Unidos, que es el que mejor conocemos, son sociedades esclavistas porque se están ajustando a los procesos económicos de ese siglo XIX. O sea, son los grandes abastecedores de la materia prima para la industria inglesa, y entonces, pues tienen o sea, no, así como en la industria inglesa han encontrado soluciones para mejorar su productividad a base de ir metiéndole máquinas a la fábrica, en el caso de, qué sé yo, los productores de algodón en Estados Unidos no han encontrado ya máquinas para que sean más eficientes, y que lo que hago es aumentar la mano de obra que tengo allí y que sea esclava. Pero claro, es el resultado de un contexto histórico muy preciso, es ese siglo XIX, donde en efecto se vuelven sociedades esclavistas porque, digamos, tienen esa necesidad de esa mano de obra esclava para abastecer esos mercados que están demandando materias primas. Sí, sobre todo porque se desarrolla un tipo de economía que es la economía de plantación, que puede ser el algodón, es el algodón en el caso de los Estados Unidos y es el azúcar en el caso de Cuba. Es decir, pero que tenía un precedente en Haití, eso me parece muy interesante. La pequeña isla de Haití fue durante buena parte del siglo XVIII uno de los principales productores de azúcar del mundo, basado en una economía absolutamente esclavista, tan esclavista que lo que ocurre es que cuando se produce la Revolución Francesa, lo que hay es una revuelta de esclavos en Haití y matan a todos los blancos, pero matan a todos los blancos porque eran muy poquitos, era una población fundamentalmente de esclavos negros. Sí, hombre, y está esa maravillosa novela del puesto mexicano Carpentier, El siglo de las luces, donde explica muy bien esa revuelta de Haití. La novela es fascinante. Si nunca se han leído El siglo de las luces de Alejo Carpentier, se la recomiendo porque es una novela fascinante explicando esta cuestión de Haití. Pero volvamos al caso de las monarquías, porque lo que sí que habéis hecho en el libro es que, si bien la mayor parte del libro se dedica a explicar qué sucede en América, no por eso dejáis de explicar lo que ha sucedido en Europa. O sea, qué ha ocurrido con España y con Portugal.
Ahí es que en el libro hay una apuesta, que es una apuesta personal de Manuel y mía, en este caso, que me parece que además es una apuesta historiográfica que hay que discutir, es que lo que ocurre es que estamos hablando, y me voy a centrar ahora en el caso de la monarquía hispánica o monarquía católica, más que en el caso de la portuguesa. Lo que ocurre es que desaparece un mundo con el fin de la monarquía católica. Y sobre las ruinas de ese mundo se construyen nuevos estados-nación. Y cuando hablo de nuevos estados-nación, y eso aparece en el título, y eso lo recalco ahora mucho, es porque son estados basados en la idea de que representan una nación. Pero ese proceso se produce a los dos lados del Atlántico. Es decir, los novohispanos están inventándose una nación y construyendo un estado, y los españoles están inventándose una nación y construyendo un estado. Con algunas peculiaridades, y que yo creo que además esas siguen estando hasta el día de hoy, y siguen además envenenando. Yo creo que es la herida sangrante del mundo hispánico que nadie logra suturar, y que no creo, supongo que es que no tiene forma de suturarse, que es que el Estado-Nación español se asume heredero de la monarquía católica. Se asume heredero de la monarquía católica. Y el Estado-Nación novohispano, o el Estado-Nación argentino, o el Estado-Nación peruano, se consideran que son no los herederos de la monarquía católica, sino fruto de la destrucción de la monarquía católica. Pero eso es un relato. Tan herederos de la monarquía católica eran los limeños y los novohispanos, aunque ahora en el caso de México se empeñen en decir que hay que pedir perdón por no sé qué, pero no sé quién va a pedir perdón a quién, ¿no? A mí eso es una cosa que siempre me fascina mucho, como los que vivían en Madrid. Y entonces, claro, ahí llegamos a otro asunto que yo sé que a ti te interesa, pero que a mí me interesa mucho también, es, ¿cabe hablar de metrópolis y colonias en una monarquía de antiguo régimen? Y yo digo que no. No, no, rotundamente no. Claro. Pero es muy curioso lo que estás contando porque estoy pensando, estaba en Bilbao hablando de esta cuestión. Yo les ponía un ejemplo para explicar lo que tú estás diciendo de el momento que la España que surge en el siglo XIX se hace heredera y con el paso del tiempo responsable absoluta de la monarquía hispánica. ¿Qué hubiera ocurrido si después de la batalla de Ayacucho la parte de la monarquía hispánica que se queda en Europa cambia de nombre? Entonces yo decía, bueno, ¿qué nombres se podían dar? Por ejemplo, se llama Fernandia, porque el rey se llama Fernando. Entonces, igual que vamos a llamar Bolivia a Bolivia por Bolívar, o sea, por un señor que está vivo, podemos llamar a la parte de la monarquía hispánica que está en la península ibérica, la vamos a llamar Fernandia. Y el término España desaparece y se queda como esa categoría histórica que se refería a la monarquía hispánica. O sea, nos queda claro que hasta 1824 todos los habitantes de la monarquía hispánica en América y en Europa son españoles, pero después de 1824 los que quedan en América son mexicanos, son peruanos, son colombianos, y los que quedan en la península ibérica son fernandos. Y desaparece el término España. Claro, el relato habría sido completamente distinto. Entramos en qué hubiese pasado si Eso es. No, pero me parece que esa es una pregunta legítima desde el punto de vista histórico. O sea, yo creo que yo me atrevería a decir que el problema que tiene el mundo hispánico es el cadáver insepulto de la monarquía. De la monarquía no como forma de gobierno, ¿no? O sea, no. Recordemos que también hubo monarquías en México, ¿no? Sino, no es un problema de monarquía o república, sino el problema de una organización política que existió durante 3 siglos, que además fue central en la historia de la humanidad, porque en torno a ella giró toda la geopolítica del mundo durante 3 siglos, y que de pronto desaparece por implosión, que ese es el asunto, pero desaparece por implosión como desapareció la Unión Soviética. Es decir, la Unión Soviética no desapareció porque hubiese la voluntad independentista de Ucrania, de Bielorrusia, de Tayikistán, de Uzbekistán, etc. Lo que ocurre es que la Unión Soviética en su lucha por la hegemonía mundial es derrotada y desaparece. Y entonces en su lugar aparecen toda una serie de estados que construyen naciones a su medida. Y tienen éxito en la construcción de las naciones. Yo eso no lo discuto. En el caso americano yo creo que es obvio que las naciones americanas, es decir, la sociedad guatemalteca es una sociedad profundamente nacionalista. No digamos la mexicana, que yo creo que la mexicana no es que sea nacionalista, es que está enferma de nacionalismo, ¿no? Que es otro asunto más llamativo en ese caso. Pero ese
que tú acabas de tocar, yo creo que es el problema central. Lo que ocurre es que hay uno de esos estados de Estado-nación que se construye, que se asume heredero y se asume heredero y responsable de la antigua monarquía. Yo hace un tiempo, ¿no? Eh, no sé si te acuerdas que se encontró en las costas de Colombia, de la actual Colombia, un barco que llevaba no sé cuántas toneladas de Ajá. plata, etcétera. Y entonces yo escribí un artículo, además en ese momento escribí un artículo en la prensa diciendo, bueno, eso de que el Estado español es heredero es dueño de ese barco, eso es un asunto como poco discutible. O sea, es decir, ¿por qué no los habitantes de Cartagena de Indias? O sea, es decir, o sea, no veo. El asunto sería, ¿y por qué tan ciudad de la monarquía es Cartagena de Indias como Cádiz? Ujú. Entonces, bueno, yo creo que ese es un asunto sobre el cual creo que sí que habría que meditar. Lo que pasa es que creo que este lado de la monarquía estaba condenado a asumirse heredero de la monarquía por dos motivos fundamentales. Porque, claro, el nombre de España tenía una larga resonancia histórica, es decir, es un término, como todos sabemos, viene del mundo clásico, es decir, España, aplicado a toda la península ibérica, pero también esa es una cosa curiosa, ¿no? Porque, claro, decimos, no, España es lo que actualmente es España, no, la vieja Hispania era España y Portugal, Ajá. estaban incluidos todos dentro de la misma. Y porque el heredero legítimo de la antigua monarquía sigue siendo rey de España, pero no de los territorios americanos. Pero a pesar de todo, y lo has señalado tú, en muchas ocasiones sigue habiendo una continuidad de la monarquía hispánica en el otro lado. Y me resultó muy interesante en el caso del Virreinato de la Plata. Nunca me había parado a pensar, ya digo, la lectura del libro ha sido apasionante. Porque en el caso del Virreinato de la Plata, eh, cuando buscan la independencia, una de las aspiraciones de Buenos Aires es a dominar todo el virreinato. Y hay una serie de territorios dentro del virreinato que no tienen ninguna intención de, bueno, no solamente los que lograron independizarse como Paraguay, Uruguay o Bolivia, sino después está toda la propia guerra civil interna entre las provincias y Buenos Aires. Pero es interesantísimo que en el momento que se plantean la posibilidad de crear una nación independiente desde Buenos Aires, lo que quieren es el virreinato. A pesar de que puede haber, como ocurrió, una serie de territorios que no quieren estar integrados en esa nueva nación. Bueno, yo me atrevería a decir, y no quiero contradecir demasiado a Marcela Ternavasio, que es la Ajá. persona que se ocupa del virreinato y que además sabe mucho sobre el virreinato del Río de la Plata, pero una parte importante de las campañas de liberación del ejército bonaerense son campañas de conquista. Es decir, en realidad lo que están intentando la ciudad de Buenos Aires es mantener íntegro el virreinato, pero que es una aspiración de todos los antiguos virreinatos. Es decir, eh, las guerras de independencia en el antiguo virreinato del Perú tienen mucho de voluntad de los virreyes de Lima de recuperar los antiguos territorios del virreinato, es decir, la conquista del Alto Perú, las campañas en contra de Ecuador, etcétera, es un poco esa voluntad. eh, pero bueno, eso es obvio. No nos olvidemos que las divisiones administrativas crean redes de poder y crean sentido de pertenencia. Lo mismo que si el Estado mexicano del siglo XIX no hubiese sido catastrófico, yo no tengo ninguna duda que hubiesen intentado conquistar otra vez la Capitanía General de Guatemala. Lo que pasa es que no tenían ninguna Bueno, posibilidad. iban camino de ello cuando cae Iturbide y entonces tienen que Claro, dar la vuelta al ejército. claro, no tienen ninguna posibilidad porque está en una crisis continua, es decir, que hay Iturbide, pero desde luego para alguien de los padres de la independencia mexicana, es decir, los que hicieron el plan de Iguala, era obvio que todas las fronteras del antiguo virreinato formaban parte de la, del nuevo Estado-Nación. Ahí tenemos otra vez otro ejemplo de que ahí sí que sabemos y qué hubiese pasado si es los sucesivos proyectos del Estado mexicano reivindicando la isla de Cuba como parte del Estado, porque es verdad que durante la época virreinal la isla de Cuba se había mantenido básicamente con los aportes de los situados del virreinato. Pero es la misma historia que cuando lo que le cuentan a los niños en la escuela es los Estados Unidos nos quitaron la mitad de nuestro territorio. Ujú. No, perdón. Los Estados Unidos les quitaron la mitad del territorio que formaba parte del virreinato de la Nueva España, porque en realidad el Estado-Nación mexicano nunca llegó a controlar estos territorios. En efecto, en efecto. Y aquí, en toda esta reflexión, como ven, lo que han conseguido hacer en esta obra colectiva que han dirigido Tomás y Manuel es
ponernos frente a un montón de preguntas que nos planteamos continuamente cuando estudiamos este momento inicial del siglo XIX. Claro, queda muy evidente, digamos, entre comillas, quiénes son los buenos de la película, los libertadores, con todas sus variedades, desde Iturbide en México a O'Higgins en Chile. Quedan quiénes pueden ser los malos, ¿no? Aquellos ejércitos realistas que se oponían a la libertad de estos pueblos. Pero habéis elaborado una parte final en el libro interesantísima sobre, entre comillas, esos malos, esos conservadores, esos realistas, esas tradicionalistas. ¿Quiénes son? Porque son los que nunca nos paramos a pensar qué es lo que estaban tratando de defender. Y aquí, me vas a permitir, hay una reflexión muy interesante que va surgiendo a lo largo del libro, no solamente en este libro, en otros muchos. Cuando hablamos de las monarquías absolutas, las verdaderas monarquías absolutas fueron después de la Revolución Francesa. O sea, es en la restauración post-Revolución Francesa, post-Napoleón, donde en Europa establecen unas monarquías con un grado de absolutismo que no existía antes de la Revolución Francesa. O sea, Fernando VII es mucho más absolutista que Carlos IV. Y Luis XVIII porque da una carta otorgada, pero Luis XVIII, en el momento que asume el trono de Francia, tiene mucho más poder que el guillotinado hermano suyo, Luis XVI. Entonces, claro, en ese capítulo final, de repente te encuentras que estas gentes que no quieren esa descomposición de la monarquía hispánica en América, tampoco es que vayan a abrazarse al Fernando VII absolutista. No ese es el modelo que están reclamando. No, yo ahí te hago una confesión. Yo creo que esa última parte es la parte posiblemente más novedosa del libro y la parte más arriesgada del libro. Arriesgada por un motivo fundamental, porque es que también los historiadores funcionamos por sectas, ¿no? Y entonces, claro, toda la primera parte estamos todos aquellos que llevamos años trabajando sobre las independencias. Que tendemos a ser un poco autorreferenciales y entonces no tener relaciones con los que hablan en otro momento. Y ahí nos hemos planteado la siguiente cuestión. ¿Qué pasó con los que no estaban a favor del Estado nazi? O sea, ¿qué pasó con aquellos que no eran partidarios de establecer un nuevo sistema de legitimidad, sino que seguían pensando en que la legitimidad debía de ser una legitimidad de tipo dinástico religioso? Y ese es un asunto muy interesante por varios motivos. Pero primero me gustaría una pequeña aclaración con respecto a esto que acabas de decir. Claro, cuando uno piensa en las sociedades del antiguo régimen, hay un asunto, y es que nos hemos hecho esa idea de que es un poco una visión cinematográfica, no eran monarcas absolutos que ejercían el poder absoluto, que tenían derecho de pernada sobre, o sea, todos estos mitos que construyeron los liberales del siglo XIX. Yo con respecto a la monarquía hispánica, en un libro, en este caso un libro individual que publiqué hace unos años, que se titula Repúblicas Urbanas en una monarquía imperial. Repúblicas Urbanas en una monarquía imperial. Mi idea es justamente que esa monarquía, primero, era una monarquía absolutamente garantista, es decir, o sea, los derechos estaban claramente definidos, no eran derechos individuales, eran derechos colectivos. Pero esos derechos estaban claramente delimitados y desde luego el rey no podía romperlos. Es decir, el rey tenía que respetar los fueros que había otorgado a cada una de las ciudades y que eran fueros que las ciudades estaban otorgados por el rey pero que las ciudades habían establecido. Y por lo tanto la vida política pasaba por ser miembro de una de esas comunidades. Es decir, que cuando estamos pensando en el mantenimiento del antiguo régimen, y efectivamente tienes toda la razón, que cuando estamos pensando en el mantenimiento del antiguo régimen no tenemos que pensar en Fernando VII, tenemos que pensar en Carlos III. Tenemos que pensar en Carlos III, estamos pensando en una sociedad cuya lógica de funcionamiento es distinta, pero que no está basada en la arbitrariedad del poder real. O sea, el rey está sometido a unas normas que tiene que acatar y cumplir, lo mismo que sus súbditos, porque es una sociedad pactista, son pactos entre los grupos sociales y el rey. Pero, hecha esta aclaración, ahí nos encontramos con que hay toda una serie de individuos que defienden el mantenimiento del viejo orden político, que eso está dedicado, que es la reacción, que es un término que a mí no me gusta demasiado, pero que digamos que podemos utilizarlo. Y eso es importante por varios motivos, porque uno, que me parece, es que perdieron la guerra, pero pudieron haberla ganado. Volvemos a los hubieras. Claro, no, pero sobre todo es que en el caso español es muy obvio. Es decir,
el carlismo representó una alternativa real al nuevo Estado-nación liberal. Y yo siempre cuento como chiste, pero es un chiste relativo, pero es que una de las proclamas, la proclama del carlismo es la que conocemos todos de Dios, patria y rey, ¿no? O sea, Dios, patria y rey. Fíjese que no se habla de nación, es Dios, patria y rey. Eso es su programa político. Yo añado algo más, es que algunos de los cabecillas o militares carlistas acababan sus proclamas diciendo muera la nación. Muera la nación. Es decir, o sea, para ellos la nación no existe como sujeto. El sujeto es el rey, la patria como comunidad con un orden político y el rey. Y entonces eso nos plantea un asunto de hubo aquellos que perdieron la guerra, pero que participaron en la guerra, que fueron el movimiento reaccionario y que curiosamente en este lado del Atlántico tuvieron suficiente éxito como para el carlismo en el caso de España y el miguelismo en el caso de Portugal seguir representando alternativas reales políticas. En la primera guerra carlista, las tropas carlistas se asomaron a las bardas del Parque del Retiro, que está aquí al lado, es decir, que no estamos hablando de algo menor. Y bueno, y los carlistas siguen combatiendo a lo largo de todo el siglo XIX y una serie de guerras, no del siglo XIX, del siglo XX. Los carlistas participan, son una fuerza importante en la Guerra Civil Española. Ahí casi que yo siempre intento hacer un chiste que no sé si los carlistas me tomarán muy bien, pero la única guerra que los carlistas perdieron todas las guerras, solo ganaron una, que fue la Guerra Civil, y desaparecieron. Lo cual demuestra que es que ganar una guerra es peligroso, ¿no? Es decir, o sea, no debe ser bueno. Pero bueno, esto es una pequeña butad. Pero queda el otro asunto. ¿Qué pasó con estos movimientos contrarrevolucionarios en América? Y estos movimientos revolucionarios en América, que como has visto, dedicamos, hay algunos artículos dedicados a ese tema, tienen una particularidad. Y es que a partir de 1830 aproximadamente, de la década de los 30, sobre todo de la muerte de Fernando VII en 1833, la posibilidad de que la monarquía reconquiste los territorios americanos ha desaparecido. Es decir, es verdad que bueno, algunos autores han encontrado que todavía hay cartas en las cuales dicen, no, pues el rey va a enviar un ejército porque le apoya la Santa Alianza, pero la verdad es que eso es un sueño guajiro, ¿no? Es decir, o sea, no hay ninguna posibilidad de que tal cosa ocurra. Pero sí sigue habiendo movimientos reaccionarios, que sus enemigos les van a acusar de que quieren restablecer el dominio español, bla, 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 pero eso es mentira. Lo que quieren es restablecer el viejo orden previo al régimen liberal. Y en ese sentido hay contrarrevolucionarios en México, hay contrarrevolucionarios en Argentina. Yo me pongo como ejemplo las guerras de reforma en México. En las guerras de reforma en México, el lema de los que se oponían a las guerras de reforma son Dios, patria y fueros. Y hombre, eso alguien que conozca un poco de la historia española, pues creo que tiene un significado muy claro y muy concreto, ¿no? Sí, que además es una realidad, estás poniendo el caso de México, en Guatemala es el periodo de Rafael Carrera, justo ahí al final de la primera mitad, en los años 1840, 50, entonces estás en ese fenómeno. Ha mencionado Tomás un libro previo, estas repúblicas urbanas de la monarquía hispánica en América. Yo reconozco que cuando yo me fui a vivir a Guatemala hace muchos años y me puse a estudiar historia de Guatemala, en los libros de Cabildo de Santiago de Guatemala, los libros iniciales, los de los años 1520, 1530, me encontraba formas de expresión por parte de los miembros del Cabildo de Santiago enviando solicitudes a Castilla interesantísimas, porque desde el punto de vista de la ciencia política era lo más contradictorio que uno podía ver. Entonces tenías a los diputados guatemaltecos diciéndole a su majestad, al emperador, esperamos que, majestad, emperador, usted se encuentre a gusto en este gobierno que tiene de las repúblicas. Claro, tenían clarísimo que lo que están es viviendo una república cuya cabeza es un monarca, que nos puede parecer contradictorio porque vivimos en un mundo donde hemos decidido que hay dos categorías completamente separadas, que es la monarquía y la república. Pero estas gentes del siglo XVI no tenían estos cacaos mentales y perfectamente entendían el poder de organización que significa la república en estos cabildos, que tenía esa relación con el monarca. Entonces, claro, es algo que permea todo el libro, porque al final lo que vas descubriendo en cada uno de los casos que se van estudiando, ya digo, la Nueva España, la Nueva Granada, La Plata, el Perú, hay un capítulo incluso dedicado a Chile, esa singularidad geográfica indudable de Chile, esa cosa alargada más allá de los Andes. Y claro,
al final yo volvía, porque cuando yo empecé a hacer este estudio en Guatemala, yo decía, esto que estoy encontrando es muy raro. Me estoy encontrando aquí unos gobiernos urbanos que son de auténticas repúblicas y yo dije, seguro que estoy equivocado, soy muy bruto y me estoy metiendo la pata. Pero tuve la suerte de encontrarme los libros de Tomás Pérez Bejo y dije, bueno, este señor que sabe mucho más que yo, ya vio esto antes que yo, entonces vamos por buen camino. De modo, cuando yo años después conocí a Tomás, pensé, pues mira, qué suerte que además le puedo conocer. Entonces, ya digo, es algo que permea en todo el libro, porque lo que vamos a encontrar es, en efecto, todos esos procesos en los que son, en gran medida, conflictos entre los cabildos. O sea, el caso de la Nueva Granada es fantástico. O sea, Bogotá, ¿hasta dónde llega? Pues llega hasta aquí, porque si está Caracas enfrente o está Quito enfrente, pues ya no puedo llegar más allá. Y de nuevo, claro, vuelves a lo que tú ya nos habías escrito hace muchos años, pero que es inevitable, que es esa monarquía hispánica configurada por repúblicas urbanas. Sí, sí, a mí eso me parece un asunto fascinante y además yo creo que tiene algunas repercusiones importantes. ¿Por qué fue tan fácil pasar de monarquía a república? Porque en realidad se está hablando de república todo el tiempo, pero se está hablando de república, tú dices el caso de las ciudades, que es muy obvio, y después ahora quiero contarte una cosa con respecto a esto, pero cuando se habla de la propia monarquía, es decir, o sea, cuando los arbitristas del siglo XVII hablan de la monarquía, utilizan indistintamente el término monarquía y el término república para referirse a los asuntos públicos. Los asuntos públicos son la res pública, en sentido literal. Pero fíjate, hay una cosa muy interesante que yo no sé si, supongo que los que nos están viendo les puede resultar muy curioso, que es el fenómeno de las ciudades migrantes, ¿no? Las ciudades migrantes en los primeros tiempos de la fundación, de la colonización española en América, que son aquellas ciudades que se fundan en un lado y después se trasladan a otro. Y el caso de Guatemala, por cierto, es un caso muy llamativo, Sí, ¿no? porque Porque se mueve 3 veces. se mueve 3 veces, o sea, yo digo, o sea, que es que está cambiando de sitios, ¿no? ¿Y por qué está cambiando de sitios? Porque es que la ciudad eh, no es tanto una cosa física como una cosa jurídica. Ujú. Y por lo tanto la ciudad puede cambiar de sitio. De hecho, eso tú lo habrás visto mejor que yo y lo habrás visto con más detalle que yo, pero es muy curioso porque esta fundación de ciudades, nunca se dice que fundamos una ciudad en forma de república, es decir, dándole todo el aparato jurídico de una idea de república. Y por cierto, con esto termino esta pregunta, me parece muy interesante que yo creo que fundamentalmente la colonización española en América es un proceso de fundación de ciudades, Sí, en esencia. en esencia. Es decir, podemos contar todas las historias, pero la ocupación del territorio consiste en la fundación de ciudades. Fundación de ciudades que además todas se fundan con sus privilegios, sus formas de funcionamiento, etcétera, etcétera. El caso además, claro, tú es que has tenido la suerte esta, pero el caso además del Cabildo de la ciudad de Guatemala, de Santiago de los Caballeros, es un caso fascinante, o sea, porque además es que esa es una ciudad en la cual tenemos todas las discusiones, todas las actas del Cabildo y tenemos ahí toda la documentación sobre un cabildo que además se sigue considerando el centro de la ciudad. Yo he mantenido en algunos de mis libros que fundamentalmente eh, la construcción de los nuevos estados-nación en América Latina es obra de las ciudades. Sí, Tú sí, completamente. citabas el caso de la Nueva Granada, pero el caso de la Nueva Granada es que, claro, cada nueva ciudad que lo que hizo, darse una constitución, porque claro, es una proliferación de constituciones, y a veces declarar la guerra a la ciudad de al Ujú. lado, ¿no? O sea, Eso es, sí, sí, o sea, eso es. Pues bueno, Tomás, se nos está acabando el tiempo. Vamos a mostrar de nuevo el libro. Vamos a pedir a Iván que nos lo enfoque de la mejor manera posible. La implosión de las monarquías españolas y portuguesa y el nacimiento de los nuevos estados-nación iberoamericanos, de Tomás Pérez Bejo y Manuel Andreu Gálvez. Lo publica EUNSA. El libro es sencillo de leer. Es cierto, les adelanto algo, hay que conocer la historia de América. O sea, no es un libro que nos cuente la independencia. Es un libro que va dirigido a aquellos que, conociendo, aunque sea de una manera muy somera, los procesos de independencia de Hispanoamérica, quieran entender cómo se llevaron a cabo. Con todo, incluso aquel que no tuviera un conocimiento fino de la independencia, se da suficiente información como para no perderse. Y además, con estas diferencias regionales inevitables, que claro, el continente era realmente muy grande. Pues bueno, Tomás, muchísimas gracias por estar aquí. Lástima que no haya podido venir Manuel también. Sí, bueno, yo la verdad es que siento mucho que no hubiese estado Manuel, porque además tenemos visiones complementarias, entonces hubiese sido muy interesante tener sus palabras, pero bueno, no ha sido posible por motivos digamos, de organización, de logística. Pero muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí hablando Entonces, contigo. esto nos obliga a que tenemos que volver a juntarnos en el futuro. Muy bien. Y a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos.
Como siempre, recordarles que su apoyo es fundamental para que nuestro canal siga funcionando. Recuerden los productos que tenemos en Freedom Collection, ya ahora con todas las variedades posibles, de los más extravagantes a los más comedidos. Y por supuesto que entren a formar parte de nuestro club de socios. Siempre con ese apoyo garantizamos que podemos mantener nuestra producción. Y no me queda más que emplazarles a futuras ediciones de Pedazos de Historia.